Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 48, febrero 17, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Levítico 4:1 a 5:19. Ofrenda por el perdón de pecados. Capítulo 4. Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, se deberá hacer lo siguiente. Si el que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa. Para que yo lo perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto. Lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y la llevará al interior del santuario. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces en dirección al cofre de Dios, detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida, el jefe de los sacerdotes pondrá un poco de la sangre en las puntas del altar del incienso aromático, y el resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada del santuario. Luego le quitará al animal todas las partes internas, tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar, y las quemará sobre el altar. El resto del ternero, es decir, el cuero y toda la carne, la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, lo sacará del campamento y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es el pueblo entero, me presentarán como ofrenda un ternero sin ningún defecto, y así los perdonaré. Todo el pueblo llevará el ternero a la entrada del santuario, y sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego matarán el ternero en mi altar, y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Allí mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces en dirección a la cortina que cubre la entrada del lugar santísimo. Después pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso, dentro del santuario. El resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada de la carpa. Enseguida, el jefe de los sacerdotes tomará toda la grasa del ternero y la quemará sobre el altar. Es decir, que se hará con ese becerro exactamente lo mismo que se hace con el becerro que se sacrifica por el pecado. Así, el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos, y el pecado se les perdonará. Luego sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará, tal como se hace con el primer becerro, pues es el sacrificio por el pecado de la comunidad. Si un jefe peca cometiendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor su Dios, resultará culpable aun cuando lo haya hecho involuntariamente. En cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará ante el Señor, en el lugar donde se matan los animales que van a ser quemados, pues es sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote tomará con su dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado, y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, después de lo cual luego derramará la sangre restante al pie del mismo altar, y quemará toda la grasa sobre el altar, tal como se hace con la grasa del sacrificio de reconciliación. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado del jefe, y el pecado le será perdonado. Si una persona de clase humilde peca involuntariamente, resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin ningún defecto como ofrenda por el pecado cometido.
Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado, y luego lo degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar como aroma agradable al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona, y el pecado se le perdonará. Si esa persona trae una oveja como sacrificio por el pecado, deberá traer una hembra sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la oveja y luego la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. Luego le quitará toda la grasa, tal como se le quita al cordero que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemará la grasa en el altar, junto con las ofrendas quemadas en honor del Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado que esa persona cometió, y el pecado le será perdonado. El sacrificio expiatorio por diversos pecados. Capítulo 5. Cualquiera que se niegue a testificar acerca de un delito del cual es testigo, ya sea porque vio o escuchó, es culpable de complicidad y deberá pagar por ello. Cualquier persona que toque algo que es ritualmente impuro, como el cuerpo muerto de un animal prohibido como alimento, salvaje o doméstico, o el cuerpo de un insecto prohibido, es culpable aun cuando no se haya dado cuenta de que lo tocó. O si toca una impureza humana de cualquier tipo, quedará impuro en cuanto se dé cuenta de ello. Si alguien jura precipitadamente, sea el voto bueno o malo, en cuanto comprenda su error, será culpable. En cualquiera de estos casos, confesará el pecado cometido y presentará una ofrenda por su culpa, una hembra de ganado menor, oveja o cabra. El sacerdote hará la expiación por esa persona, y ésta quedará perdonada. El caso del pobre. Si el culpable es una persona muy pobre, de modo que no tiene forma de ofrecer una oveja, entonces ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. El sacerdote ofrecerá en primer lugar el sacrificio por el pecado, para lo cual le cortará el cuello al ave, pero sin separarle la cabeza del cuerpo. Enseguida rociará una parte de la sangre sobre el costado del altar y el resto lo derramará al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. La segunda ave será ofrecida como holocausto, siguiendo los procedimientos ya mencionados. De esta manera, el sacerdote hará expiación por la persona que pecó, y ésta será perdonada. Si el culpable es aún más pobre, de modo que ni siquiera puede ofrecer tórtolas o pichones de paloma, ofrecerá como ofrenda por su pecado 2 kilos de harina de la mejor calidad. No debe mezclarla con aceite de olivas ni ponerle incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Se la llevará al sacerdote, el cual tomará un puñado que representará la ofrenda completa y la quemará sobre el altar, como cualquier otro sacrificio ofrecido al Señor por fuego. Esta será su ofrenda por el perdón de sus pecados. De esta manera, el sacerdote hará expiación por el que haya cometido cualquier pecado de esta clase, y será perdonado. El resto de la harina pertenecerá al sacerdote, como en el caso de una ofrenda de cereales. El sacrificio por la culpa. Además, el Señor le dijo a Moisés: si alguno peca inadvertidamente al no darle al Señor todo lo que le corresponde, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto. El valor del animal se calculará de acuerdo con la moneda oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por el diezmo que retuvo, más un 20% como multa, lo cual entregará al sacerdote. Entonces el sacerdote, por medio del carnero sacrificado, hará expiación por el culpable y éste será perdonado.
Cualquiera que desobedezca alguna ley de Dios, aún sin darse cuenta, de todos modos es culpable. Entonces deberá llevar al sacerdote un carnero sin defecto, o su equivalente en dinero. El precio será fijado de la misma manera que se hace con el sacrificio por la culpa. El sacerdote, entonces, presentará el sacrificio a favor del que pecó sin darse cuenta, y éste será perdonado. Se trata de una ofrenda por la culpa, porque ciertamente esa persona es culpable delante del Señor. Comparte el mensaje con el contenido de las redes sociales de toda la Biblia en un año. Continuamos. Nuevo Testamento. Marcos 2:13 a 3:6. Jesús llama a Leví, Mateo. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Discusión acerca del ayuno. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, «¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos?» Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Discusión acerca del día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, «Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?» Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, «El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso». Jesús sana en el día de descanso. Capítulo 3. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, «Ven y ponte de pie frente a todos». Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal?
¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: «Extiende la mano». El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Salmos. Salmos 36, 1, 12. Al director musical de David, el siervo del Señor, capítulo 36. Dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no halla aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacían de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Proverbios. Proverbios 10, 1, 2. Proverbios de Salomón, capítulo 10. Proverbios de Salomón. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.